la sociedad local, hasta por lo menos el proceso de reforma agraria, la sociedad local de Choapa esté fuertemente marcada por la precariedad, por la pobreza material, por la pobreza social, la pobreza cultural. Hay un estudio de un médico, Atilio Maquiavelo, que visita la zona de Choapa en 1939 y publica un artículo en la revista de Higiene y Medicina Preventiva que es súper ilustrativo al respecto. Está siendo una zona muy rica, muy fértil, que produce muchísimos recursos alimentarios, es deficitaria desde el punto de vista de las proteínas que requería la población, por ejemplo. La desnutrición infantil era tremenda, las tasas de mortalidad infantil eran muy altas. Es decir, a pesar de ser una zona muy fértil, muy rica, de gran productividad agrícola, aquí la población se moría de hambre. Por lo tanto, esas inconsistencias que marcan fuertemente esta región durante este periodo, están fuertemente intervenidas, están fuertemente definidas por ese tipo de estructura económica y por ese tipo de estructura social que existía en la Gran Hacienda, lo que obliga, y con esto termino esta larga cháchara, digamos, aquí una parte importante de las estrategias de subsistencia de los trabajadores durante este periodo combinen dos cosas: la solidaridad por una parte, el apoyo mutuo, y estoy hablando en términos cotidianos, es decir, una forma de resistir y de enfrentar las condiciones de la adversidad son precisamente las formas de solidaridad, de respaldo, de acompañamiento, de apoyo mutuo que los mismos trabajadores, sus familias y la sociedad en general se presta en una sociedad, recuerden, que hasta la década prácticamente de 1920, 1930 carece de política social. Por lo tanto, si no hay política social y si no hay un Estado que intervenga en favor de los sectores populares, tienen que ser los propios sectores populares los que se generen los mecanismos de asistencialidad que les permitan sobrevivir. Y por otro lado, el despliegue de estrategias de acción colectiva y de movilización social que permitan, como en el episodio de la Tranquilla de 1923, representarle a los patrones cuáles son las condiciones materiales de vida y de trabajo en las cuales se desenvuelven sus existencias y a partir de eso tratar de mejorar esas mismas condiciones. Lo que observamos a partir de 1923 con la revuelta de la Tranquilla es lo que podríamos denominar las manifestaciones modernas, que se expresan o se manifiestan a través de una organización moderna, el sindicato o el Consejo Federal, como en este caso en particular ellos se autodenominan, que se expresa y se manifiesta a través de la representación de un pliego de peticiones que está formulado de dicha manera, que utiliza la huelga como forma o como instrumento de acción colectiva, pero que además posee un imaginario de transformación social, que es la lucha por el socialismo. Por lo tanto, ese episodio efectivamente es novedoso, pero es novedoso como instrumento de lucha y como proyecto programático que instala un imaginario utópico nuevo que va a acompañar el desarrollo de las luchas sociales del movimiento campesino, no solamente del Choapa, sino que a nivel nacional a lo largo de todo el siglo XX. En ese sentido, efectivamente, el movimiento campesino del Choapa es sin lugar a duda pionero, a mi juicio, en este tipo de expresiones o movilizaciones. Bueno, la revuelta de Tranquilla principalmente tiene varios componentes, pero que son componentes que se producen a consecuencia de que durante largo tiempo se juntan acontecimientos, se juntan hechos de abuso en la comunidad de Tranquilla, en la comunidad de Cuncumén, y la gente en aquel tiempo necesitaba mejorar las condiciones laborales. Esa era la aspiración que tenían los cuncumenanos, por ejemplo, mejorar las condiciones laborales. Y los cuncumenanos, estos señores que se reúnen ahí, comienzan a lucubrar en sus reuniones que había que ir a conversar con el patrón. Pero no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo ir a conversar con el patrón, porque, estimados amigos míos, el patrón era como un dios. O sea, no era como ir a hablar con el alcalde hoy día. Hoy día al alcalde tú lo puedes pillar hasta en la calle y lo habláis, digamos. En aquel tiempo el patrón era intocable. Entonces estos muchachos, porque eran todos muchachos muy jóvenes, no sabían qué hacer. Y entre todas las cosas que lucubraron, dijeron, ¿saben por qué no nos vamos a Santiago a pedirle ayuda a la Federación de Obreros de Chile, que estaba hacía poco tiempo funcionando? Y se van a Santiago, y en Santiago reciben la colaboración de la FOCH, de la Federación Obrera de Chile, y desde allá envían a un funcionario de la FOCH, a un miembro de la FOCH, que era don Sepúlveda, Óscar Sepúlveda, con la misión de asesorarlos de cómo tenían que organizarse y cómo tenían que aprender ellos a llegar al patrón.
y Óscar Sepúlveda viene y los instruye de cómo armar una reunión, cómo elegir una directiva, cómo dirigir una reunión, cómo pedir la palabra, los instruye, los cultiva desde el punto de vista, por decirlo de alguna manera, sindicalmente, para tener la posibilidad de comunicarse con el patrón. Y ya cuando ellos estaban más o menos alentados por esas instrucciones, van a hablar con el patrón. Y el patrón, que estaba allí ese día, porque los patrones generalmente no estaban en la localidad, pero este Gatica estaba allí seguramente, precisamente ese día, llegan a Tranquilla y llegan hasta la Tranca, hasta donde estaba la Tranca en Tranquilla, que era un poco antes de las casas de la hacienda. Y ahí se desencadenan todos estos acontecimientos en donde los policías particulares de Gatica no dejan pasar a los campesinos. Los campesinos en aquel tiempo, tú te puedes imaginar y puedes comprender que se enardecieron también. Entonces comenzaron los dimes y diretes, los garabatos para allá, los garabatos para acá, y los únicos que tenían armas eran los guardias de Gatica, que hicieron uso de una pistola, y ahí comenzó toda la trifulca. Y ahí, bueno, como cuenta Goikovich en su artículo, se producen serios desmanes.